haciendo tú es espectacular, porque es a nivel de Latinoamérica. Así que muy bien. Bueno, me presento, soy Gerardo San José Ortiz, soy técnico IAF de la actual World Athletics, y no voy a ahondar mucho en esto, lo pueden ver ustedes si quieren, en mi expertise en cuanto a la parte atlética, ya como entrenador. Ya yo dos Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, atletas, campeón panamericano, campeones sudamericanos, etcétera, etcétera. No me gusta ahondar mucho en los palmares porque no soy así, no soy así. Bueno, primero mis entrenadores como atleta, tenemos a Víctor Martínez, Raúl Valdés, Francisco Paco Gil. Yo viví mucho tiempo en España, soy chileno-español, y, y Paco fue mi entrenador cuando estuve viviendo allá en España. Por lo tanto, tengo mucha ascendencia y mucha afinidad con los entrenamientos de los españoles. En cuanto a mis entrenadores, como los que me han ayudado en mi vida deportiva como entrenador, son Raúl Valdés, el mismo Paco Gil, Víctor Trujillo y Miguel Vélez, y dejo aparte a Juan Carlos Álvarez y Nelio, que es más o menos la tendencia de la escuela que yo uso un poco de los dos, ¿ya? No son igual los dos, pero yo tomo lo mejor de los dos. Vamos directamente a lo que es la fase de los saltos de longitud, la carrera de aproximación, la batida, el vuelo y la caída. A mí me va a tocar hablar sobre la carrera de aproximación. Bueno, tenemos la aproximación, las curvas de recorrido de velocidad y entre despegue y aceleración. Tenemos la curva y la aceleración acá abajo. Básicamente un saltador debe generar velocidad para la carrera de aproximación, o sea, la aceleración, al llegar a la batida y en el despegue. Puede ser una entrada caminando o un comienzo de carrera, o puede ser un comienzo de pie. Para esto entonces hay que asegurarse de tener de otra marca de verificación, ya sea el primer paso o el primer ciclo en el segundo paso. Enfocarse en los pasos de carrera, ejemplo 20 pasos como ejemplo, o 10 ciclos. Un ciclo es solo contando un pie, para que se entienda bien. En Chile se les llama dobles, pero hay mucha gente en el mundo que usan pies. ¿Por qué pies? Porque no son dobles, son pasos. Pueden ser 19, pueden ser 18, 17, 21, etcétera, etcétera. Algunos utilizan el pie de salto para el comienzo de la carrera, pero otros utilizan el pie contrario. Esto para concentrarse en el pie de empuje o tracción. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo de 20 pasos de carrera, o sea, 10 ciclos. 10 ciclos serían 6 pasos de aceleración, 6 pasos de transición, 4 pasos de fase de ataque. Y los 4 pasos finales en la fase de preparación a la batida. Eso en cuanto a ciclo y en cuanto a división de fase. Yo sé que algunos utilizan otros ciclos, otras fases también para llegar a la tabla de batida, pero lo pongo como ejemplo esto, ¿ya? Otro ejemplo, 16 pasos de carrera, serían 8 ciclos, serían 6 pasos de aceleración, 4 pasos de transición, 4 pasos de fase de ataque. Y al final, 4 pasos finales en la fase de preparación a la batida. Los 4 pasos finales, que serían 2 ciclos. Aquí tenemos la variante de una carrera de impulso. ¿Ya? Tenemos una primera variante que la vemos acá al centro, que es prácticamente una recta. ¿Ya? Una recta. Tenemos la segunda variante, que es acelerar, mantener y llegar con un poco de velocidad, lo que queda de velocidad en el transcurso de la carrera. Y también tenemos una fase de empuje, mantención y vuelve a acelerar. Son diferentes tipos de formas de preparar digamos, la fase de ataque a la tabla. La primera parte, ejecución de la fase de acción de la carrera, es similar a la salida en forma de los atletas de velocidad. Estos aceleran, sin taco de partida, por supuesto. ¿Ya? En el fondo de la salida como si fuera un velocista, un sprint, pero la diferencia está que no hay bloque de partida como un velocista. La condición de esta fase es una carrera de empuje, levantando el pie y traccionando. La cabeza baja, el braceo enérgico para asegurar mantener un equilibrio. Ahí vemos una imagen abajo. La transición, la segunda parte del comienzo de la carrera. La transición es una parte muy importante porque va a estar en la fase de conducción de la fase de ataque.
Lo mismo que los velocistas, hay que mantener la velocidad ganada en la fase de aceleración, caderas altas, soltura corporal. En esta fase de transición, donde quieras que vaya la cabeza, ahí es donde tú vas con tus caderas, irán tus caderas, ¿ya? Así que cuando un atleta abandona la primera fase de aceleración, si se sigue mirando hacia abajo, sus caderas se hundirán. Y por el contrario, si su cabeza sube, subirá su cadera naturalmente. Esa es una forma de trabajarlo. En resumen, lo que hace para esta fase de transición es pasar de una posición de empuje, donde estamos inclinados, a una posición ascendente, donde se puede correr como lo hace un velocista al llegar a su máxima velocidad. Entendiendo que una máxima velocidad para llegar a la batida es una velocidad óptima, como decía Sandro anteriormente. Para esto, la mejor manera de hacerlo es comenzar a levantar la cabeza lentamente. Al momento de levantar lentamente la cabeza, ya me aproximo a una velocidad máxima. Un ejemplo para trabajar esta fase. Decirle a los atletas que piensen en su carrera de transición. ¿Ya? Es una forma de trabajar. Piensen como si estuvieran mirando los números del reloj. ¿Ya? Coloquémonos en esta fase de transición. Digamos, son 3 ciclos o 6 pasos. ¿Ya? Cuando solo 3 pasos de estos 6, en este caso 3 izquierda, sin batida, y es de ese pie, si es el pie de la batida. Así que sí, al comienzo de la fase de aceleración, mi cabeza estaba abajo y empujando o traccionando, yo estaba mirando a las 6 puntos. Es como va a tener una imagen lo que se tiene que concentrar el atleta. ¿Ya? Luego, en el primer ciclo de mi fase de transición, o sea, los 2 pasos siguientes, fui a las 5. Luego las 4, la cabeza va subiendo lentamente. Luego las 3, subo sumamente y completamente mi cabeza. Y terminando esta etapa, el atleta tiene un ángulo de visión completa de la corredera a la pista y continúa avanzando mirando el horizonte. Su vista periférica a la tabla de batida. Esa es una forma de trabajar. Y eso no es de la noche a la mañana. Sobre todo al comienzo, sobre todo para la gente que está iniciándose, tiene que ser poco a poco. Esto es una forma de trabajar de Mike Powell, para que ustedes entiendan. Él trabaja con sus chicos porque él actualmente es técnico y él lo hizo personalmente. Trabajó de esa forma. Fase de ataque. Tratar siempre de subir las caderas. En este caso, ir muy alto. Correr y sentir sus pies ligeros y rápidos. La fase de ataque de 2 ciclos, o sea, los 4 últimos pasos. En el ataque hay un tipo diferente de carrera, por lo que se debe concentrarse en no perder la velocidad ganada y guardando la energía para la parte final de la preparación de la batida. Lo ideal es hacer todas estas cosas correctamente en la pista para llegar al despegue. Fase de preparación de la batida. Mantener la velocidad en los últimos 4 pasos, sobre todo en el penúltimo paso, que es muy importante para mí. Ya vamos a hablar sobre el penúltimo paso. Mantenerse alto en cadera. El siguiente paso, baja la posición más alta, ¿ya? De un pie plano o de empuje. Producto de lo anterior, el paso es más amplio. Es solamente producto de lo anterior. No es que yo quiera dar el paso más amplio, ¿ya? Sino porque es producto de lo anterior. ¿Ya? Esto hace que las caderas bajen, desciendan producto de la amortiguación de la caída. A continuación, el siguiente paso, ¿ya? El último, el paso 4, para la batida, es un paso más corto producto del empuje del penúltimo paso, donde se pasa de caderas bajas a altas. Este último paso corto toma el ángulo de despegue y sus caderas ahora están en lo más alto posible. Tratar de lograr en los últimos 2 pasos que sean lo más rápidos en movimiento para preparar la batida. Esto crea una situación en la que el atleta no tiene que intentar saltar. Según la biomecánica, le permite salir del suelo. Y los últimos apoyos. Pierna libre, adelanta la acción del contacto. La idea es que la pierna libre que está aquí con el cursor, en este caso si el saltador va a batir con la pierna derecha, la pierna libre a la izquierda, ojalá la conciencia sea antes de batir lo más cercano del péndulo hacia la rodilla contraria. Lo más cercano. Esto ayuda mucho a la acción de la batida rápida, ¿ya? Y en cuanto al penúltimo apoyo, ustedes lo pueden ver aquí,
que está un poquito plano, y aquí vemos es el plano del penúltimo, y aquí vemos el péndulo que está adelantado a la pierna de apoyo. Eso es lo que quería que vieran. Caderas bajas producto de la amortiguación, y preplano en el penúltimo y traccionado, que es acá. Consideraciones a tomar en cuenta en la preparación de la batida. Hay que tener la capacidad de tomar velocidad en el despegue. Sumar velocidad horizontal más vertical. En el penúltimo paso, al perder velocidad, por pasar más tiempo en el piso, lo que se debe tratar es limitar la cantidad de velocidad que se pierde, por lo que se debe entrenar el empuje, o sea, en este caso la tracción, en el penúltimo paso. Este tirón, entre comillas, viene de la acción de la tracción desde la parte superior del pie plano. Es como una palanca fija justo antes de que el pie tome contacto con el suelo y este esté traccionando y rodando desde el talón hasta la punta del pie. Esta última acción se debe ayudar por la posición de la pierna libre, la cual trata de adelantarse en todo momento a los pasos en el último apoyo. Al llegar a la batida, se golpea, es un, entre comillas, se golpea, el codo hacia atrás, ¿ya? Usando el brazo opuesto. Se agrupan los segmentos superiores del cuerpo y se levanta la barbilla. El resto ya es parte de la fase de la batida y el despegue. Esto es todo lo que es teórico. En la segunda parte les voy a mostrar ya lo que es el concepto. Y eso es lo que importa a mí. A mí importa siempre el concepto de lo que tienen que tener ustedes. Todo lo que he mostrado lo pueden encontrar en cualquier libro. ¿Ya? Aquí está un resumen de la fase más importante. ¿Ya? El penúltimo para mí, el apurar la pierna libre antes del contacto en el suelo y la tracción del pie, el momento de la batida. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso del penúltimo paso. Aquí vemos un ejemplo del penúltimo paso de Reese y abajo le deba. Las dos están casi con pie plano en el apoyo. ¿Y dónde está la pierna libre, el péndulo? Adelante. Y eso ayuda a la acción del empuje o tracción para el último paso. Y aquí están las comparaciones. Van a ver la mano derecha, una comparación de mano derecha, una grabación biomecánica que se hizo, si no me equivoco, en Holanda, y a mano izquierda una saltadora, y van a ver las diferencias entre uno y otro. Fíjese el mano derecha. No sé si se alcanza a ver. Ahí está el bloqueo de la mano derecha, el pie de la mano el pie de la figura derecha, y fíjense el pie penúltimo de la figura izquierda. Vamos a poner de nuevo. A ver. Lo voy a poner de nuevo porque si no, ya ahí sí. Fíjese de la derecha, en el penúltimo. Ahí bloquea. Y la anterior, la chica a la izquierda, el pie plano para el empuje. Bueno, es uno de los mayores errores que cometen los deportistas y los atletas, que se dice como que se matan el salto en el penúltimo. ¿Ya? Y yo tengo un atleta que lleva años tratando de sacar ese problema y no lo he podido sacar. No lo he podido sacar. Bueno, hay estadísticas biomecánicas de los saltadores. Ustedes pueden tener, este puesto puede encontrar en cualquier revista o por googlearlo, ¿no? En cuanto a la performance, la entrada en velocidad a los últimos metros, que es muy importante, que no tocó hoy día eso, no lo va a tocar. ¿Ya? En metros por segundo, la fotocélula se coloca en los últimos 6 metros de la tabla, 1 metro de la tabla y 5 metros hacia atrás, y se mide en metros por segundo la entrada de la velocidad, y eso indica un salto, propiamente cuánto podría saltar. Se mide la velocidad horizontal. ¿Ya? También tenemos la velocidad vertical, etcétera, etcétera. El ángulo, no voy a pararme en eso porque si no sería todo el día.
Biomecánica del atletismo. El análisis biomecánico de un atleta permite evaluar objetivamente el gesto motor e identificar las virtudes y errores de ejecución técnica que están en desarrollo durante el movimiento de la forma precisa y objetiva. El seguimiento de la evolución de un atleta con el uso del registro de los parámetros biomecánicos permite generar un historial objetivo de rendimiento físico del atleta y una herramienta de análisis del desempeño deportivo del mismo. Concebido por Hay, yo me refiero mucho a este personaje, nos ha ayudado mucho y muchos entrenadores, y consiste en la elaboración de una secuencia de eventos en forma de niveles, de tal manera que los más inferiores son explicativos de los superiores. En este sentido, el modelo de la jerarquización de los factores que intervienen en el gesto. Tenemos una estructura de modelo biomecánico general, ¿ya? Y la importancia de los aciertos y los errores de la biomecánica, en este caso para los saltos, es establecer una lista de cotejos de la verificación, los errores más graves están en la base del modelo biomecánico, las causas menores que pueden estar en la geometría del movimiento, es decir, de los ángulos y las trayectorias, o las trayectorias. Corrección y errores. Se debe llevar un proceso de reentrenamiento o de nuevo aprendizaje en el caso de los errores sean de carácter geométrico. En el caso de los errores que puedan achacar la falta de fuerza, entonces se debe potenciar la capacidad diseñando un plan de entrenamiento pertinente al proceso. Ahora vemos directamente lo que es el modelo biomecánico del salto de longitud, del cual yo me voy a referir el día de la primera parte. Ahí tenemos modelos mucho más grandes. Y yo me voy a referir solamente al control de la carga de impulso, la precisión, la distancia al pie, a las dique y a la debatida. Biomecánica de la tipología del salto de longitud, fase de la carrera de aproximación. Esta fase es significativa para el salto de longitud. Conduce un buen rendimiento mediante un avance rápido y preciso. Las tareas de un atleta durante la carrera se componen de la aceleración hasta la velocidad casi máxima. Bajar el cuerpo durante el paso casi final y llevar el pie al despegue y despegue de la tabla de batida. La fase de carrera de aproximación comprende la velocidad de carrera, la precisión de la carrera, según Hay, y la carrera hacia el despegue. Aquí tenemos una tabla también de acciones musculares, lo que pasa en una carrera de aproximación. ¿Ya? La estructura, las acciones, los músculos que se mueven, que se trabajan, etcétera, etcétera. No vamos a detener esto. Y aquí viene la parte que yo quisiera como abrir y que ustedes empezaran a comprender un poquito más a dónde yo quiero llegar. Yo puse una tabla de velocistas, en este caso. ¿Ya? Tengo los mejores velocistas, las mejores marcas de velocidad que se han hecho en los últimos tiempos. ¿Ya? Tenemos Usain Bolt, Gay, Powell, Montgomery, Grimm, Lewis, Johnson, etcétera, etcétera. Toda la parte biomecánica, en el fondo, de la velocidad cada 10 metros de carrera, en el cual yo pronostico las mejores marcas en cuanto a metros por segundo cada 10 metros. ¿Ya? Y saco lo mejor abajo y hago un promedio de esas marcas. Ya me voy a decir de qué se trata. Promedio de aceleración, velocidad máxima de mejores velocistas entre 60 y 70 metros. El promedio fue un 12,50 metros por segundo, que no está tan lejano lo que es el récord mundial, la velocidad que tuvo el récord mundial, en este caso Don Powell, o la velocidad que entra Lewis. En este caso hice el gráfico, ya que ustedes corresponde a los 60 y 70 metros, la velocidad máxima alcanzada en el promedio de las mejores carreras de 100 metros, ¿ya? Entre 60 y 70 metros. Sabiendo que la carrera de aproximación está entre 50 y 40 metros, en una carrera de longitud, de salto de longitud, ¿ya? Y normalmente las marcas oscilan, las mejores marcas están entre 40 y 50 metros, que serían entre 11,63 y 12,5. ¿Cómo llevar esta aceleración a la carrera de aproximación?
¿quiénes predominan? ¿Velocistas saltadores? ¿Saltadores velocistas? Esa es la pregunta que uno se hace y que me gustaría llevarla a que ustedes como que meditaron un poco. Si yo entreno a un velocista para que salte, o si entreno a un saltador y que después sea un velocista. Entonces, tenemos una lista variada de saltadores, ¿ya? Año de nacimiento, salto largo, las marcas de longitud, la marca de los 100 metros, la altura, el peso y el índice UA, a costado derecho. Yo puse en amarillo lo que son velocistas saltadores y puse Mike Powell, que es un saltador, que también corre velocidad, pero es más saltador. No puse en colores a todos porque sería mucho trabajo y no es muy difícil verlo, cuáles son los saltadores velocistas o velocistas saltadores, los que predominan. ¿Mm? Bueno, abajo tengo el promedio de todos estos saltadores velocistas o velocistas saltadores. El promedio son 10.39 en 100 metros. Tenemos la altura, el peso, el promedio, exacto, y la marca promedio. Y tenemos la curva. Aquí tenemos la curva de Carl Lewis, su curva de aceleración en su carrera de 100 metros. ¿Ya? Salto largo 8.87, 100 metros 9.86, la altura, el peso, el índice. ¿Ya? Y los metros por segundo de él están en los 60 metros. Aceleración. 26 pasos tiene Carl Lewis en su mejor salto. Metros por segundo en los últimos metros. 11,26 metros por segundo en su mejor salto. En los últimos 6 metros de entrada. Recuerden que son 5 metros partiendo desde el metro de la tabla, 5 metros hacia atrás. ¿Ya? Y en 100 metros, el 9,86 fueron 12,5 metros por segundo. Diferencia menos 6,55% de diferencia, que fue la velocidad que obtuvo en los 100 metros planos, menos la velocidad que obtuvo cuando hizo su mejor salto largo. Y aquí tenemos la velocidad del centro de masa durante los últimos pasos de los saltos de los dos, Carl Lewis y Mike Powell. Entonces tenemos la velocidad del centro de masa horizontal. Acá arriba tenemos la velocidad de Mike Powell y la de Carl Lewis. Y acá abajo tenemos la velocidad vertical de Powell arriba y Carl Lewis abajo. Esto da para mucho, para meditar mucho. Cómo fue la entrada de Carl Lewis, que efectivamente fue mucho más plana en ángulo que Mike Powell, ¿ya? Pero Mike Powell aceleró mucho más la velocidad vertical al momento de la batida. Y eso obtuvo un mayor ángulo y por supuesto el resultante de la marca, el récord mundial. Aquí tenemos las damas, el mismo caso de los varones. Tenemos en Eke Drechsler en amarillo y Britney Reese en naranjo, la división de ambas. También tenemos la de Marin Jones, que era velocista, que llegó a saltar. Y Miss Hambo, también la actual saltadora alemana, que tiene una marca no de velocidad, no de velocidad a nivel mundial, pero tiene un gran salto. Entonces estas digamos que serían ser saltadoras velocistas y no velocistas saltadoras. Vamos a la segunda parte, porque esa fue la primera. No los quiero aburrir tanto, pero por eso voy más o menos rápido. No sé si estaba comprendiendo un poquito lo que di o voy muy rápido. Está muy bien. Va bien, ¿Está bien? Gerardo. Vamos. Ya. Quiero meter la otra parte, la 2. No, súper bien el tema estadístico, ¿ves? Un velocista puede ser un buen saltador. La idea que no es mostrar así la panacea, como podríamos decir. La idea que usted mostrar algo y para que se piense. ¿Ya? Se piense un poquito más. Vamos a abrir esto. Vamos a la segunda parte. Ya entendí el concepto de la carrera de aproximación. Ya lo sabemos.
todos la conocen, ¿ya? Podemos ver diferencias en cuanto a las fases de la carrera de aproximación, pero más o menos todos manejamos lo mismo, ¿ya? ¿Y qué pasa con el ajuste de la tabla de batida? Ese es el concepto que todos nos pillan. ¿Cómo yo puedo trabajar el ajuste dentro de la carrera, el ajuste de la tabla de batida? Bueno, esto va más para la parte científica. Aquí es una página que ustedes la pueden tener. Si yo la abro, bueno, vamos a quedar pegados, porque en forma es un juego. Es un juego donde yo puedo jugar si llego bien a la tabla o no. Es de acción-reacción, pero hay un monito que va corriendo, un dibujo animado, y que yo tengo que adjuntar justo a la tabla. ¿Ya? A favor, la precisión de los saltos, a favor. Tengo la consistencia, la seguridad, la autoconfianza, la competitividad, el control de la activación, y en contra tengo la inseguridad, la ansiedad, la inestabilidad, las lesiones, y cómo trabajar. ¿Cómo trabajar esto? Bajo la didáctica, la metodología, la psicología y la optometría deportiva, que es la percepción visual. Muy importante es la percepción visual. Tenemos un riesgo, y eso tiene que ver todo lo con la parte psicológica. Tenemos un riesgo en los nulos. ¿Ya? Aquí al lado tenemos una imagen de una saltadora llegando a la tabla de batida, pero no específicamente una buena batida. Se regalan muchos centímetros. 12 centímetros. Vamos a ir primero con la anécdota para que ustedes entiendan lo que es la parte psicológica de poder quedar fuera por un nulo. ¿Ya? Y como ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Jesse Owens. ¿Ya? En las clasificaciones para la prueba de salto de longitud, Jesse Owens se quedaba solo a un intento de clasificar. Ojo que para calificar tenía que pasar la ronda calificatoria, igual que todos los Juegos Olímpicos, 2 rondas, y estaba a punto de quedar fuera de la final. No de la final en sí, de la prueba final, sino que la ronda clasificatoria. ¿Ya? Y el alemán Karl Lutz se acercó y le dio una serie de consejos a Owens, y con esto pudo clasificar. Si no, no hubiera ganado. ¿Ya? En Juegos Olímpicos de México, en 68, Bob Beamon, aunque ustedes no lo crean, también estuvo a punto de quedar fuera. ¿Ya? Beamon comete 2 nulos en las rondas de clasificación y solo hay que dar un intento para poder clasificar la final. Y al costado, su medio entrenador, Ralph Boston también competía, pero era su medio entrenador. ¿Por qué? Porque él lo manejó, lo entrenó, pero en ese momento eran rivales. ¿Ya? Pero él está en sí, cuando saltaba Beamon, le daba sus consejos. Y le dijo, le grita, vamos que sea bueno. Inmóvil durante 20 segundos, se concentra en su carrera de impulso, su despegue, se observa a sí mismo en su vuelo para la caída. Está seguro de que saltará muy lejos y se repite continuamente antes de comenzar su carrera, no falles, no falles. Pues bien, esa carrera le dio la posibilidad de no ser el nulo, por supuesto, y bajo los consejos de Ralph Boston, y quedar dentro de la final. Si no, no hubiéramos tenido récord mundial. Bueno, esa fue la carrera de aproximación. No, el salto ya lo conocen. ¿Ya? Atlanta en 1996. Carl Lewis. ¿Ya? Lo mismo pasó con él. En la ronda de clasificación, Carl Lewis llevaba un salto de 780 y un nulo. Solo le quedaba uno para clasificar. Y al final salta 830 para pasar a la ronda final. O sea, también no hubiéramos tenido un campeón olímpico por el factor de los nulos. Muy importante. ¿Ya? También tengo el salto de él. Bueno, con ese salto clasifica. Y lamentablemente hay casos que les va bien y otros casos que les va mal. Nuestro Ibrahim Saladino, nuestro campeón olímpico, en Beijing, lo que pasó en Londres fue
Defiende la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing y estando dentro de los top 3 del año 2011, queda fuera en la ronda de clasificación de Londres. A mí me tocó ver esos saltos y fueron realmente, era para ganar nuevamente los Juegos Olímpicos. Pero lamentablemente fueron 3 saltos nulos. El primero fue nulo. Este es el segundo. Y vamos al tercero. Solamente le queda uno. Bueno, lamentablemente Irving quedó fuera y se perdió claramente, yo creo, ahí está, se quedó lamentablemente fuera de una medalla, hubiera seguro una medalla. Entonces, tenemos aquí la carrera de precisión a la tabla, que es muy importante y tiene un factor muy psicológico, aparte de los miedos al nulo, ¿ya? Tenemos a la izquierda, tengo la falta de precisión, en este caso de Juliet, el Ibero, de Sao Paulo. Y a la derecha Emiliano. Bueno, el video no sé tan bien, debería verse bien. Siempre hay factores que determinan un nulo, ya sea puede ser la falta de precisión, producto de un trabajo, producto del cansancio, producto de muchas cosas, ¿ya? Pero eso es inherente de muchas causales, no solamente del trabajo, ¿ya? Es tradicional ver a una señora de 86 ¿Cómo percibe la carrera un atleta? tipo de actividad. ¿Ya? Para llegar bien a una tabla de batida, a la velocidad en que se aproxima la tabla, la percepción de ajuste a la tabla, ¿cómo percibe el atleta? Aquí lo vemos en cámara rápida, si es que podemos verlo, a ver, ojalá podemos verlo. Esa percepción que tiene el atleta al momento de acercarse a la tabla de batida es la misma que nosotros podemos tener de un atleta cuando está afuera. Podría ser la misma, pero no es la misma. La percepción que tiene un deportista, un atleta que va acercándose cada vez más cerca a la tabla, es trabajable, psicológicamente trabajable, es perceptible. ¿Cómo podemos trabajarla? ¿Ya? Porque no solamente la carrera de batida, o sea, la carrera de aproximación, se trabaja con fases, sino que también hay otras que inciden, muchas cosas que inciden sobre la carrera de aproximación, ¿ya? Que para mí es clave. Esta es la llamada la velocidad subjetiva. Aquí tenemos los objetivos principales de una carrera de impulso y tenemos necesarios, lo más importante de una carrera de impulso, tenemos elementos básicos para el rendimiento, tenemos la posición para poder batir, la posición del cuerpo, y los condicionantes de las dos anteriores. Esto según Hay, ¿ya? Y tercero, y suele estar en confrontación con la velocidad. ¿Por qué ese condicionante de las dos anteriores y suele estar en confrontación con la velocidad? Porque tenemos que tener una percepción para llegar a la tabla y al momento de tenerla. Esa percepción, lo que hago yo inconscientemente es bajar la velocidad. ¿Ya? Entonces, tenemos una visión de estereotipos que se llama en ortopedia y decimos que los atletas suelen mirar la tabla durante la carrera de aproximación, la orientación de la visión, y aquí tenemos la orientación de la visión en cuanto a cómo percibe el atleta, ¿se acuerdan lo del reloj? ¿Cómo percibe el atleta lo que es la tabla de rechazo
y para poder batir, ¿ya? Entonces, lo que decía los relojes era la visión a las 5, la visión a las 4, la visión a las 3, la visión a las 2, la visión a las 1. ¿Ya? Antes de la posición final para la batida, los atletas tienen 2 segundos para observación. ¿Ah? 2 segundos, o sea, es prácticamente nada. Un segundo analiza y el otro segundo se actúa, según la sensación de la velocidad con que se va a tirar. Eso es inconsciente lo que pasa en los deportistas, en los atletas. Eso uno no lo percibe cuando está fuera como entrenador. Pero los atletas, eso es lo que pasa dentro del atleta. El atleta lo percibe y tiene 2 segundos para observar la tabla y 1 segundo para analizar. Y el otro para poder saltar el fondo, para batir. ¿Mm? Aquí tenemos la precisión de la tabla, la cantidad en nulos que se hacen prácticamente en muchos torneos, ¿ya? Se pierden prácticamente entre el 51 y el 52%, hacen una tabla, o sea, hacen un salto sin nulo, cercano, entre el 28 y el 33%, hacen un porcentaje de nulos, ¿ya? Y los que llegan lejos de la tabla es un 16%, es bastante, ¿ya? Más o menos el 50% de los saltos suelen ser válidos. Más o menos el 30% de los saltos suelen ser nulos, más o menos 16% de pérdida en el ajuste de la tabla. ¿Mm? En los últimos 15 años y en 108 competiciones, el 30% de los saltos han sido nulos. ¿El ajuste de la tabla es el resultado de un trabajo o es el resultado del azar? Es una gran pregunta. Yo siempre, bueno, yo coloco un dado aquí. Coloco un dado porque un dado tiene 6 números. Y nosotros tenemos 6 saltos. ¿Ya? De 6 números en el dado, 6 intentos para marcar. Tenemos 6 intentos, pero tenemos 3 primeros. Y aquí hay un estudio, el estudio que les mostré anterior, ¿ya? De 3.783 saltos en varones y 2.607 saltos en damas. Ya. Fíjense bien, los foul, o en este caso los nulos, en los varones, el mayor porcentaje se ubicó en el último salto. Después se le siguen en el penúltimo salto y después en el segundo salto. Entonces, hay un aspecto de un aspecto de trabajo, podríamos llamar, un aspecto psicológico. ¿Qué aspecto estaría funcionando ahí? Que por qué yo en los últimos saltos, o los 2 últimos saltos, y en el segundo aplico la mayor cantidad de nulos. Es para pensar, cuando yo debería aprovechar el primero. El primero debería aprovecharlo con todo, hacerlo con todo, y mucha gente no lo aprovecha, ¿ya? Muchos saltan para ver cómo están. Si está bien el pie, si está bien la carrera, etcétera, etcétera, y desaprovecha muchos saltos. Bueno, la estrategia de cada entrenador con su atleta, esa la tienen que ver. En el caso de las damas, el quinto salto es de la mayor cantidad de nulos, después viene el cuarto salto, y se repite el segundo salto. Volvemos a la misma instancia. Yo creo, si me imagino con este estudio, que el primero todos lo hacen para ver cómo están. Cómo llegan con su carrera, cómo está su batida, etcétera, etcétera. Y en el segundo ya empiezan a competir. En el fondo ya se está perdiendo un salto completo, que es el primero. ¿Y qué estrategia utilizar? Bueno, ahí tenemos reglas. Los saltos de la ronda 1 también fueron significativamente más cortos que los saltos de las rondas 2, 3, 4, 5, 6. Que es lo que les decía yo. Aquí está el 7.73 en varones y el 6.45 en damas. Estamos hablando del promedio de todos esos saltos, de esas competencias. ¿Ya? Las nociones de un salto seguro podrían interpretarse como la adaptación deliberada de un atleta, que es lo que estaba diciendo yo. Si un salto de la ronda 1 fue nulo, entonces las probabilidades de que el próximo sea nulo, ¿ya?, aumentaron en un factor de 1,67% independientemente de la ronda. ¿Ya? O sea, me veo, es como un atleta, como lo digo, o un decatleta, me veo con la posibilidad, se abre la posibilidad de quedar fuera de la competencia, como lo que le pasó a Saladino.
Además, si un salto anterior había sido un nulo, las probabilidades de que el próximo salto resultara un nulo eran de 1,56, más alto que si no lo hubiera hecho, no hubiera sido nulo. ¿Ya? En relación a estos saltos, se muestra que cada salto está conectado de forma de un evento, influyendo en el rendimiento del salto emergente. Esto según Rodman. Pues bien. Otra influencia, eso para pensar lo que hemos visto. Otra influencia es el color de la plastilina. Y ustedes dirán, ¿por qué va a tener influencia? Pues sí, hay influencia. ¿Ya? Cada vez se va colocando un nombre, o sea, perdón, un color a la plastilina. Y eso tiene incidencia en el salto, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Por supuesto, creo que este año, a fin de año, se quería poner ni siquiera una plastilina, que es plano. Y hacer la tabla de batida y hacer plana. No sé en qué está eso. ¿Ya? Como les digo, tiene incidencia. ¿Ya? Las diferentes decisiones en que el atleta toma la entrada a la batida, según el color de la plastilina, y vemos acá. Está el take-off, al despegue, ¿ya? Y tenemos el yellow, amarillo, y el blanco. ¿Ya? La incidencia es notable. ¿Ya? Es notable. Paso de la carrera. Acá abajo están los pasos de la carrera, por si acá. Para que se entienda un poquito más. ¿Ya? Otros factores fuera de los nulos, la precisión, la medición de la variabilidad del apoyo, en el apoyo, comportamiento de la variabilidad en el velocista y el saltador. Un velocista corre entre 43 a 45 metros, o entre 47 y 50 pasos en una carrera de 100 metros. ¿Ya? Si se hace la mitad de la carrera, o sea, 23 a 25 pasos, la carrera de los saltadores oscila entre 40 y 50 metros. ¿Mm? Si tiene una fluctuación de un paso en los 100 metros, zancada como mínimo 2 metros, tendría una fluctuación de 1 metro en 50 metros. Y ya nos vamos aproximando a lo que les decía anteriormente, lo que vimos en la gráfica, de que si era un saltador velocista o era un velocista saltador. Y cómo llevar a un velocista, que a lo mejor para nuestro país o para Sudamérica, es un velocista que puede estar a nivel sudamericano, pero no a nivel mundial, pero ese velocista puede ser un saltador. Y perfectamente puede correr los 100 metros y puede hacer un estudio de los 100 metros para medir su aceleración y llevarlo al salto. ¿Ya? Y esto más o menos explica cómo podríamos hacerlo. Cambio de estrategia, carrera programada y ajuste o dirección visual. Los velocistas están manteniendo una variabilidad incrementada y no existe un cambio de estrategia y ajuste visual en la tabla. Comportamiento normal y evaluación de la habilidad de un saltador. Bueno, hay muchos factores que tienen variabilidad a lo largo de los pasos, ¿ya? A medida que se van acercando a la tabla, como les decía anteriormente, la carrera empieza a variar, ¿ya? Ya sea, empiezan a dar los pasos más cortitos, empiezan a ajustar porque la tabla se les viene encima, y ahí cambia la forma de correr, y cambia la carrera, y ahí se producen los nulos, etcétera, etcétera. Crecimiento del error al aproximarse a la tabla. Tenemos el atleta ve y ajusta a la tabla, que es lo que les decía yo. Aquí está la tabla, donde está el 0, ¿ya? Se divide en dos partes, la carrera, dos partes en la carrera, en el aspecto motriz. Uno, la programada cerrada, de autorregulación, como se ha señalado, se ha enseñado a correr, como yo le enseño a mi atleta a correr, ¿ya? Que es desde este punto, desde donde parte corriendo, hasta unos 4 pasos antes de la tabla de batida. Y 2, control visual, que tiene que actuar para conseguir el objetivo de llegar a la tabla. Que es desde acá, 4 pasos finales, hasta la batida. Esa es una tarea abierta con respecto a la tarea cerrada anteriormente hablada. ¿Ya? Esta es una tarea abierta en el aspecto motriz. Los hombres a 5,1 pasos de la tabla, o 12,5 metros de promedio, según Hale, ¿ya? Las mujeres a 4,7 pasos de la tabla, o 9,7 metros promedio. Este es más o menos lo que se indica cuando un atleta va
va a acercarse a aproximarse a la tabla, y yo incluso puedo colocar hasta, como lo hace un entrenador que lo vamos a hacer más adelante, un intermediario, una marca en cual el entrenador puede observar el atleta cuando va entrando en la fase final, o el ataque, como le llaman algunos, a la batida. 4 pasos más menos, o 1,8 metros el principiante. Estos son prácticamente 4 pasos o más menos 1,8 metros con gente que está partiendo en atletismo, ¿ya? Los principiantes, ¿ya? No así los adultos, son muchos más metros. Tiempo de impacto donde se produce el cambio de comportamiento para llegar a la tabla está entre 0,93 segundos más menos y 0,46 segundos. O sea, menos de un segundo para actuar antes de batir, ¿ya? O sea, tenemos menos de un segundo para saber qué hacer antes de batir. Como les decía antes, hay 2 segundos en cual yo estoy con la tabla presente, y tengo medio segundo después, un segundo después, para tratar de producir un cambio. Ya después la batida está. La batida está. No cambia mucho el aumento de velocidad en la carrera previa. Si yo quiero aumentar mi carrera, no va a cambiar este último momento, ¿ya? Antes de llegar a la tabla. Todos los atletas, ya sea principiante o elite, tienen este ajuste visual, ¿ya? Todos los tienen. Es un ajuste visual donde estoy marcando aquí, se ven los cuadraditos. ¿Ya? Incluso cada persona tiene un ajuste en su vida diaria. Y como ejemplo pongo, cuando uno va en la calle y va a subir una calzada de la calle, uno ajusta los pasos para subir la calzada, ¿no? Y en cualquier ejemplo de vida, uno ajusta los pasos para cuando ve un objetivo que le puede hacer daño. Ajusta los pasos. En este caso, la parte de atlética pasa lo mismo, ¿ya? Todos ajustan visualmente cuando van a llegar, en este caso los atletas van a llegar a la tabla de batida, ¿ya? Pero cuando se está trabajado ese momento, ese ajuste, no se producen mayores problemas en cuanto a los nulos, la diferencia entre un salto y otro, etcétera, etcétera. El ajuste se hace muy acelerado en los últimos pasos, antes de llegar a la tabla, ¿ya? Aquí tenemos la línea verde, donde está 2 pasos antes de llegar a la tabla. El retraso en la toma de decisión, miren, aquí están los pasos que estoy colocando, 5, 4, 3. Las decisiones al momento de saltar, solo el 34%, ¿no? Lo hacen en los pasos anteriores al salto entre el quinto y el tercer paso, antes de llegar a la batida. Por lo tanto, la decisión es muy compleja cuando estás lejos de la tabla. Uno se mantiene corriendo. ¿Qué pasa en la última parte? El 66% se hace los últimos 2 pasos antes de enfrentar la tabla. Imagínense, el ajuste. Por lo tanto, por eso que algunas veces se producen alteraciones en cuanto a los nulos, ¿ya? Porque el ajuste visual que tenemos y que trata de ser muy acelerado, no podemos cambiar en los últimos pasos. Tenemos el 35 y el 32%. ¿Por qué pasa esto? Según los autores, intención de correr más rápido, busque la posición. Aquí tenemos el ciclo de la carrera de batida. He puesto mucha encrucijada a todo el mundo. Pero la idea es que esto sea para que lo piensen, ¿ya? Los factores asociados a los ciclos de carrera se comportan de diferentes maneras. Aquí tenemos el vuelo, el empuje y nuevamente el vuelo, ¿ya? Tiempo de vuelo, apoyo, fase de impulsión, recorrido de apoyo, vuelo. Entonces, los factores más asociados al cambio de longitud de los pasos antes de la batida es el tiempo de estos, el tiempo total del paso, ¿ya? Si ustedes se fijan y memorizan o visualizan el salto de longitud entre el paso antepenúltimo al penúltimo, ¿ya? Se van a dar cuenta que hay un pequeño salto, ¿ya? Un pequeño salto, ¿ya? Lo que hay que fijarse es el tiempo que se demora en ese salto, no cuánto
saltó, cuánto fue de largo el salto, cuánta amplitud tuvo ese salto. Que se dice que el penúltimo es más largo que el último. Hay que fijarse en el tiempo que se demoran los contactos. El tiempo que se demora entre un contacto y otro. ¿Ya? Y aquí se refleja claramente. Ya que estamos en menos tiempo en el piso y menos tiempos en el aire. Esa es la clave. Fijarse, estamos menos tiempo en el piso y menos tiempo en el aire. No tanto en la longitud del penúltimo y el acortamiento del último, sino que cuánto tiempo estamos en contacto. ¿Y qué nos dicen los técnicos al respecto? ¿Qué estrategia ocupan? Entonces aquí vamos a poner varios técnicos y su manera de mirar o de enfocar lo que es la carrera de aproximación. ¿Ya? Y vamos a poner esto más abajo, o acá arriba más. La aproximación y los aspectos que hemos hablado. Por ejemplo, Tom Telex, que entrenaba a Carl Lewis. Lo más importante, bueno, aquí lo pueden leer ustedes después. Lo más importante es lo que tenía él es marcar la verificación al intermediario entre los 10 y 9 metros. ¿Ya? Los 4 pasos antes de batir. Él se preocupaba mucho de esos 4 últimos pasos. Y colocaba una marca de verificación, ¿ya? Que le llamamos intermediario nosotros. Esa marca de verificación, que lo pueden tener, otros pueden tener 2 metros de la tabla, hay varias marcas, de hecho algunos técnicos usan varias marcas, ¿ya? Él se colocaba en esa marca, ni siquiera se colocaba en la tabla de batida, él se colocaba en esa marca para ver cómo llegaba Carl Lewis a batir. Aquí tenemos otro entrenador, Dan Pfaff. Y lo más importante de todo lo que, bueno, hay varias cosas que dice él, y su comportamiento y los objetivos que tenía él. Lo más importante que yo rescaté, o sea, dentro de, ver el objetivo de la tabla hasta al menos el contacto visual periférico, incluso durante el penúltimo paso. O sea, él sentía que tenía que mirar la tabla, pero solamente el contacto periférico, ¿ya? Hasta el penúltimo paso. Otro entrenador, a ver, John Walker, entrena a Ruiz, bueno, entrenaba creo a Ruiz, antes la entrenaba él, a Mirix, dice, pasar por la tabla, marca de referencia, 2 pasos antes de la tabla de batida. Bueno, él decía que había que pasar por la tabla. O sea, era un velocista. No se ve tu presentación, Gerardo. ¿No se ve? ¿Y por qué no me hicieron antes? Pero estábamos atentos. Pero No está cambiando. ¿Ahí ahora? no está cambiando, aprieta. Ah, ahí se ve o no? No, ¿No? te fuiste atrás. Ah, espérate. ¿Y ahí? No. Se ve, pero ¿Ahí? muy reducido. Ahora ¿Ahí? proyectalo como presentación. Ahí estás con la ¿Ahí? presentación. Es que sabes Vale. que no, sí, lo que está arriba me molesta. Ahí Ahora sí se ve Ahí Ahí se perfecto. ve. Ya, bueno, Joe Walker, lo que dice Joe Walker es que hay que pasar por la tabla, ¿ya? Y la marca de referencia para él son 2 pasos antes de la tabla de batida, ¿ya? Y tiene esa referencia para él, aparte de otra forma de trabajar. El hecho de pasar por la tabla se refiere que hay que prácticamente no machacar la tabla, mantener la velocidad y pasar muy rápidamente como un rodillo por la tabla. ¿Qué más? Peter Stanley, dice Peter Stanley, entrenador de Edwards y Torbjörn. Dice, la velocidad horizontal se establece y se mantiene, que es como la curva que yo les mostré antes. Es como una carrera muy pareja todo, en la aproximación a la batida, y se mantiene la velocidad constante, ¿ya? Aparte de otras cosas, les vuelvo a decir. También, bueno, dice que no hay precisión al final de un sprint, no hay necesidad de cambiar las direcciones de fuerza finales, lo que les decía yo. No hay necesidad de introducir un ritmo, cambio final. O sea, la carrera es muy pareja. Y que efectivamente, porque cuando vemos la carrera de aproximación de Jonathan Edwards, es una carrera muy pareja, incluso hasta los saltos.
35, 30, 35 en porcentaje cada salto. ¿Ya? Dice también, sí, al inicio consiste en contactos precisos, control del drive, de aceleración, hay una transición, si no, ¿qué sucede y cuándo? Si es una forma vertical, etcétera, etcétera. No vamos a detener en eso. Richard Booth, entrenador de Conley y Taylor, dice carrera agresiva y más corta. ¿Ya? Él decía que las carreras tienen que ser mucho más cortas porque dice, la consistencia es lo más importante. Del 100% es más fácil de duplicar que el 89, el 92, el 97%, etc. ¿Ya? Él no necesariamente tenía que hacer una carrera larga de aproximación a la tabla, e incluso se vio favorecido hace un año atrás cuando las carreras de longitud, la carrera de aproximación, no tenía que pasar de 45 metros. Y él se vio favorecido con sus deportistas. ¿Mm? Sigamos. ¿Y qué dice Irving? Irving, entrenador de John Moffitt, dice, el contacto visual se mantiene el mayor tiempo posible, el proceso solo necesita continuar cognitivamente. ¿Ya? En este caso, él lo que pretende es que sus deportistas miren siempre la tabla, siempre mirando la tabla, ¿ya? Hasta el momento de que pierda la visión por la batida. Es raro, sí, es raro ver gente que mantenga la visión constante siempre en la tabla. Fischer dice, que es entrenador de Brian Clay y también actual de Ruiz, dice trabajar varios puntos de control para la precisión de los atletas. En este caso él trabaja muchos puntos de control, trabaja el intermediario, trabaja los 2 pasos antes de la tabla, trabaja al comienzo para la pequeña carrera que tienen de envión para empezar a acelerar, pero eso como sabemos que en la parte de reglamento no podemos tener tantas marcas. Entonces, muchas veces se entrena esas marcas y el atleta trabaja de otra forma, pone marcas entre comillas, aprovechándose, incluso el entrenador puede aprovecharse de las líneas que hay en la pista para tener un mejor control de su atleta. ¿Mm? Randy Houston dice, nunca concentrarse en el ajuste a la tabla, al concentrarse en él como un problema, creará uno más grande. Y eso lo encuentro totalmente la razón. Bueno, Randy Houston es entrenador de Mike Powell, Willie Banks, etcétera, etcétera. Y esto es muy cierto. Si uno se concentra tanto en los errores, al final crea uno más grande. También para tenerlo en cuenta. Es como para tener una juguera, meter todo y trabajar todo con ciertos atletas. Distribución de la energía por la pista, también dice Randy. Y 4 fases de la carrera de impulso. Bueno, lo vimos anteriormente, al principio, la primera presentación de cómo entrenaba Mike Powell a sus deportistas y cómo entrenaba él, y qué es lo que está mostrando él, Randy Houston, 4 fases de la carrera de impulso. El 20% es innato y el 80% se aprende. ¿Y qué dice Mike Powell como entrenador ahora, actual? No mirar la tabla, sino perderás velocidad. Eso es lo que dice él. Y claramente cuando vemos saltar a Mike Powell en su famoso salto de récord mundial y otros saltos, también perfectamente va con esa filosofía. ¿Ya? Y tenemos a nuestro Nelio. ¿Y Nelio cómo trabaja? Problemas específicos sobre el ajuste visual y utilización de marca intermediaria. Ahí lo tenemos con Mauji y con Emiliano. Y Saladino arriba. A ver, vamos a ver si podemos ver la vista periférica de Saladino. A ver, vamos a ver si se puede ver. Fíjense. No sé también. Vamos a ver a Daniel. Va mirando abajo ahí. Y solamente al final, cuando despega en la batida, sube la vista. Aquí Okotu.
mirando abajo, cabeza baja. Al momento de subir la cabeza, sube la cadera y mira al frente. Nunca más mira abajo. Hay un punto fijo al frente en el cual está mirando. Baja la cadera y el despegue. Su mirada periférica a la tabla, su penúltimo paso, su precisión a la tabla, y para mí el que debe ser casi perfecto. Tabla justa.